Bienvenidos a Sapiens 360. Dale like si te gusta el video de hoy, compártelo y comenta. Los darquetos queretanos que descuartizaron a una adolescente. Empezaba el nuevo milenio. La católica ciudad de Querétaro, del centro de México, venía regresando de las fiestas navideñas cuando el 7 de enero de 2000, una fiesta tachada de satánica acabó con un horrible crimen que intranquilizó a la sociedad. La historia empezó a escribirse al día siguiente desde muy temprano, antes de las 6 de la mañana, cuando los camiones de limpieza recogían los desechos depositados en las esquinas del centro de la ciudad. Al recoger una bolsa negra en el cruce de las calles Manuel Altamirano con Venustiano Carranza, una de las que baja casi hasta la plaza principal, se dieron cuenta de que el contenido no se parecía a nada que hubieran recogido antes. Pesaba demasiado para ser basura común, y ese olor, en medio de tantos olores putrefactos, ¿un animal muerto? No era eso. El olor óxido de la sangre, los líquidos que fluían, los pusieron en alerta. Los restos de una fiesta no habían sido botellas o vasos desechables. Lo que había en esa bolsa eran partes de un cuerpo humano, todavía sangrantes, empezando su proceso de descomposición. Petrificados de espanto, los trabajadores llamaron a la policía. Lo más terrible de su hallazgo es que era tan solo una parte de un cadáver, un torso sin cabeza ni extremidades. Había que encontrar el resto de ese cuerpo desmembrado. Si ese fragmento había sido desechado como basura, no era difícil imaginarse que las demás partes habían tenido un destino similar. Ni siquiera hubo que seguir recorriendo las calles para encontrarlas. Ya estaban dentro del mismo camión. Otras 2 bolsas negras que ocultaron mejor su secreto habían sido recogidas en esquinas previas con los pedazos de lo que, ahora sabían, en vida había sido una mujer. El tronco estaba separado de la cabeza. Los antebrazos y las piernas habían sido cortados también, destazada para ocultarla. Faltaba saber si semejante crueldad se la hicieron cuando ya estaba muerta o la tortura empezó antes, todavía viva. Saber quién diablo se había atrevido a semejante horror, y saber quién era o había sido ella. Lograron ubicar también lo que era su ropa. Vestía toda de negro, hasta la ropa interior y medias de red. Las uñas de manos y pies de aquellos miembros desprendidos estaban pintadas de ese color también. Esa fue la primera pista para los investigadores queretanos. En los primeros días, nadie había reportado la desaparición de alguna joven que pudiera ser aquella descuartizada. Los expertos de la Procuraduría de Justicia tomaron esa cabeza cercenada, descompuesta, y reconstruyeron a lápiz el rostro que había tenido cuando vivía. En la primera plana de las páginas de Nota Roja se publicó ese dibujo para ver si alguien la reconocía. Tenía una nariz menudita, labios gruesos, cejas delgadas y ojos pequeños. Tez morena clara, unos 55 de estatura y complexión regular, añadía la descripción. Si primero se había dicho tan solo que era una mujer joven, ahora calculaban que tendría entre 16 y 18 años. Apenas una adolescente. Se publicó un dato más para tratar de identificarla. En la parte baja de la espalda tenía un tatuaje de 24 centímetros de largo, unas grecas con un corazón al centro. Una estudiante de secundaria se alertó al escuchar sobre aquel tatuaje. Su compañera Blanca Erika tenía uno así, y aunque le parecía que no era ella la del dibujo, no había llegado a clases esa semana. Habló con una maestra y se lo contó. La muchacha estaba en lo correcto. Al día siguiente de que la Procuraduría dio a conocer el retrato y características de la víctima, una mujer se presentó a reconocer el cuerpo, y después de verlo, lo confirmó. Era su hija, Blanca Erika Zamora Puga. Si el drama de una descuartizada no era suficiente, la historia se ponía peor. Blanca acababa de cumplir apenas los 14 años. Era todavía una niña. La Procuraduría guardó silencio sobre eso todavía un poco más. Fue el Diario de Querétaro el que se enteró del velorio de una joven, que al parecer era la chica que había sido descuartizada 11 días antes.
Las autoridades tuvieron que confirmar oficialmente que habían identificado a la víctima. También se aclaró que había muerto por asfixia y que su cuerpo fue mutilado después, con ayuda de un instrumento hechizo para cortar, probablemente a base de una cegueta. La policía de investigación estaba tras los pasos del o los asesinos de Blanca. No sospechaban de un psicópata desconocido que la hubiera secuestrado o algo similar. La clave la estaban buscando entre sus propias amistades. Con una eficiencia inesperada, los responsables fueron capturados cuando se cumplieron 2 semanas del crimen. Las secciones de nota roja de los periódicos locales abrieron con la noticia a 8 columnas. Los Darquetos asesinaron a la descuartizada. Para la mayoría de los queretanos ese término era una novedad. Incluso los investigadores de la Procuraduría y los periodistas no sabían explicar bien de qué se trataba. Dijeron que era una banda, un grupo satánico, como una secta. Luego ampliaron que no era un solo clan. En realidad había muchos grupos similares, más de 100. ¿Estaban organizados entre ellos, con jerarquías, o cada uno funcionaba por su parte? ¿Eran adoradores del diablo? ¿Hacían rituales para invocarlo? Pocas cosas estaban claras. En realidad, tan solo que vestían siempre de negro y que escuchaban rock. Estas 2 características a partir de ese momento fueron profundamente estigmatizadas durante los próximos años entre los jóvenes de esa ciudad católica y conservadora que se lamentó de que se estaban perdiendo los valores. Aunque la verdad es que eso de los Darquetos no era ni una secta ni varias. Era lo que después se definió como el término tribu urbana. Simplemente jóvenes que compartían gustos como la música, la manera de vestir, la disidencia y la contracultura, y una visión oscura de la vida, pesimista, cuestionadora. Ciertamente había algunos con aficiones más arriesgadas, como hacerse cortes en los brazos para derramar sangre en una copa y luego bebérsela en actos de vampirismo, consumo de drogas químicas, incluso de tan baja calidad como los solventes, y tener sexo sadomasoquista, la búsqueda del placer en el dolor, en el sometimiento y, a veces, en grupo. Esto último, por supuesto, fue lo que más salió a relucir. Perversiones y satanismo en esta banda dark, decía en portada el diario Noticias. Honda preocupación en todos los sectores, falta educación de la conciencia, profundizarán programa para fortalecer valores. Se titulaban las notas de apoyo. Era viernes 21 de enero cuando se anunció que habían sido arrestados los culpables del macabro descuartizamiento y que estaban plenamente confesos. En ese momento fueron 7 los detenidos, aunque al final solo quedarían 4 como culpables. La policía había seguido la pista del tipo de amigos y fiestas que tenía en su vida Blanca. Una chica fue la primera señalada por su familia como la que probablemente la había introducido en la escena dark. Se llamaba Teotli Denit García y era mayor que ella. Tenía ya 18 años. Ella fue la primera detenida, junto con otro joven, también de 18, Ramsés González García. Cuando se vieron acorralados, confesaron todo, lo que había pasado y quiénes habían estado en aquella fiesta que acabó tan mal. Varios posibles involucrados fueron capturados y presentados. Además de Denit y Ramsés, Enrique García Martínez, alias El Henry, de 28 años, el mayor de todos. Francisco Olvera Escobedo, el Crazy, de 21, y Bruce Hernández Guerrero, de 22 años. Otros 2 jóvenes fueron liberados poco después, porque no había pruebas de su participación directa, aunque se buscaban a uno más que había estado en el lugar esa noche. Las fotografías de los detenidos salieron en la televisión y en los periódicos. Y no solo eso, se publicaron hasta las direcciones exactas de sus casas, sin ningún cuidado a procesos legales, a su integridad y la de sus familias. Aunque, curiosamente, no hubo reportajes que profundizaran en sus historias de vida. Algo podía intuirse de lo que tenían en común. Casi todos provenían de colonias populares, como Lomas de Casablanca o Desarrollo San Pablo. De hecho, la víctima había vivido en esas 2 zonas. Una persona que conoció a su familia nos contó que Blanca nunca tuvo el mejor contexto familiar. Sus padres eran vecinos de Casablanca
y se embarazaron cuando eran apenas unos adolescentes. Luego, según esta persona, nunca le pusieron mucha atención y aunque sí se mudaron juntos, siguieron con su vida de jóvenes, entre fiestas y otras parejas casuales. De Blanca y algunos de los detenidos, se dijo además que habían formado parte de bandas de grafiteros, y pintar paredes era algo muy mal visto en aquella época. También que habían pertenecido a pandillas juveniles cuando eran menores, que uno de ellos tenía problemas de alcoholismo o que consumían drogas habitualmente. Solo uno de los jóvenes del grupo parecía salirse del promedio, justo de los primeros detenidos, Ramsés. Estudiaba en una de las escuelas de buenas familias de la ciudad y desde el principio se señaló que estaba emparentado con algún político, que su entorno tenía influencias y que eso lo había librado después de un castigo más duro, aunque la verdad se trató de una cuestión legal. Quienes se acuerdan de él en esa época dicen que siempre fue un poco raro, nada sociable, y que les sorprendió saber que participó en un rito satánico porque era hijo de una madre muy religiosa. Todo el caso causaba conmoción. En sus confesiones, los muchachos explicaron que la noche del 7 de enero habían organizado una fiesta en honor de Blanca. El 4, 3 días antes, había sido su cumpleaños número 14. Dijeron que lo que pasó fue porque ella así lo había pedido. Según la primera versión de la Procuraduría, Blanca había sido algo así como la lideresa, a sus escasos 13 años. Ella era la única mujer del grupo, junto a Denit, por lo que agregó que había algunas rivalidades y celos, ya que supuestamente tenían algún tipo de relación sentimental. Aunque luego también dijeron que el líder era Bruce, porque le decían el príncipe, y porque él había reconocido haber invitado a otros jóvenes a acercarse al mundo dark. Era su casa donde se reunían muchas veces a escuchar música y leer el libro de vampirismo, La Mascarada. Más que un libro, La Mascarada es una guía de un juego de roles, el segundo más famoso del mundo, después de Calabozos y Dragones. Este tipo de juego se trata de que los participantes adoptan un papel en una historia e imaginan situaciones y diálogos. Así que en este caso se comportaban como si fueran vampiros mientras estaban juntos. Al final no hubo claridad sobre si realmente había líderes de la banda o si simplemente eran un grupo de amigos, y si lo que ocurrió fue planeado, como publicaron los medios, como un regalo de cumpleaños o una situación que se salió de control. La reunión de esa noche fue en casa del Henry, en Lomas del Cimatario, un poco más arriba de Lomas de Casablanca. En el periódico salieron fotos en las que se veía que era una vivienda precaria, casi sin muebles, con una escalera que conectaba la parte alta y baja de la casa, casi sin dejar pasar luz. Todo estaba oscuro cuando hicieron el festejo. Ramsés declaró que tenía tan poca visibilidad que no alcanzó a distinguir la sangre. La festejada sería el centro del ritual de ese día. La idea era hacerle un ahorcamiento que le provocara placer sexual, una experiencia sadomasoquista que ya habían tenido antes los otros miembros del grupo. Se había quedado en ropa interior y medias, y estaba de rodillas. Denit le enredó una cadena al cuello. Ella jalaba de un lado y del otro, uno de los chicos, mientras uno más le daba golpes en el cuerpo. Pero en algún momento fue demasiado. El ritual o el placer o el juego dejó de serlo. Blanca se desvaneció. Ya no se movía, no respiraba. Ocurrió lo que no se habían imaginado. Blanca, la niña de la banda, se había muerto. La habían matado. Aquellos jóvenes tomaron entonces la peor de las decisiones. No la llevaron a un hospital para tratar de reanimarla. No llamaron a la policía para avisar lo que había ocurrido. No, lo que concluyeron fue que había que ocultar las pruebas de su crimen, deshacerse del cadáver. Hubieran podido arrojarlo un poco más arriba, en el cerro del Cimatario, tal vez, o buscar dónde enterrarlo.
pero se les ocurrió tirarlo a la basura. No cabría en una sola bolsa, así que el Crazy, según las declaraciones de los otros, fue el que tuvo la idea de desmembrarlo con una cegueta y repartirlo en bolsas negras. Las dejaron en el centro, la zona más visible de toda la ciudad, y por eso en cuestión de horas fueron descubiertas. Los días después de los arrestos, el tema estaba en boca de todo Querétaro. Iglesia y políticos hablaban de pérdida de valores y responsabilidad de los padres. Había temor sobre si eran comunes estas prácticas y ritos satánicos y cuánto habrían permeado en la juventud. El diario de Querétaro publicó en una nota que los que se decían darquetos habían sido víctimas de un lavado de cerebro o aleccionamiento al que se sometían voluntariamente, y que la opinión generalizada era que habían caído en excesos y no se podía tolerar algo así. Funcionarios ministeriales, abogados litigantes, agentes policíacos, gente de la calle y algunas llamadas telefónicas coinciden en que definitivamente el origen está en la familia misma. Y si es así, los papás, duele reconocerlo, serían los principales corresponsables, decía. El periódico Noticias publicó dibujos y poesías de otro de los darquetos que fue liberado. Los anunciaban como una colección de una cultura oscura con influencias extrañas. También resaltaba que el común denominador eran el sexo, la muerte y los pactos de sangre. Los 3 dibujos publicados eran la silueta de la muerte, otro de una mujer que tenía detrás una telaraña o grietas, y uno más era simplemente una pareja besándose, pero vestida de negro. El poema decía: siempre existirá en nuestras almas la luz del nuevo día, la nocturna melancolía de una nueva noche. ¡Hasta la próxima!